Bueno, cuando hablamos de ataques a personas, principalmente creo que nos centramos en ingeniería social, ¿no? Para mí la ingeniería social consiste en técnicas de manipulación psicológica que normalmente se ejercen sobre las personas que son o que están siendo atacados para que éstas tomen decisiones sin cuestionárselo, sin pensar, ¿no? Y entonces el hecho de dirigir un ataque, pues generando una suficiente confianza a la víctima, pues normalmente se refieren a sus gustos o sus necesidades y en general va a tratar de conseguir la obtención de esas credenciales de acceso a los sistemas de información. De alguna forma, los atacantes tengan que engañar al usuario o manipularle psicológicamente para que le entregue esas credenciales, ¿no? En los últimos años hemos visto que el número de ataques, pues, tanto del año 2020, el año 2020 y el 2021, pues han ido incrementando bastante, pero en general hemos visto que se han duplicado o triplicado este tipo de ataques. También hemos visto que existe una diversificación de canales. Ya no todos los ataques o no todos los intentos de engañar a las personas pues provienen como tradicionalmente lo hacían a través de email, sino que también se aprovechan otras plataformas de mensajería, como puedan ser muy populares, como pueden ser WhatsApp o similares, también los mensajes SMS, etcétera. Pero también estamos viendo algunos más sofisticados, como puedan ser el uso de la inteligencia artificial pues, para generar pues, tanto mensajes de audio o mensajes de vídeo falsos o manipulados con lo que llamamos los deepfakes, que denotan un nivel de sofisticación muchísimo más grande, ¿no? Por lo que vemos que el mercado, digamos, pues aparte de industrializarse, se está tecnificando, o sea, se continúa invirtiendo, digamos, en I+D para tratar de atacar a este tipo de usuarios y ya no son ese tipo de mensajes toscos, mal construidos, con faltas de ortografía o traducidos con un sistema, digamos, de traducción automática, sino que estamos viendo unos niveles de sofisticación muy altos y que hacen realmente difícil al usuario detectar, digamos, pistas que le permitan darse cuenta de que pueda ser un determinado eh, un engaño, ¿no? Bueno, las razones de esta evolución yo creo que las podemos encontrar en un motivo bastante manido, bastante utilizado hasta ahora, que es que consideramos al usuario como el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad, ¿no? Y en realidad la vigencia de esta técnica y por qué sigue siendo muy efectiva es, bueno, por una parte por las mejoras constantes de los atacantes, pero también por la falta de capacitación y de concienciación de los usuarios, ¿no? Las personas, pues por alguna forma también somos vulnerables, al igual que los sistemas, pero en este caso no los podemos ni parchear ni programar, pero sí los podemos concienciar y necesitamos que mantengan un nivel de alerta alto o suficiente para poder identificar, ¿no? Entonces, no nos basta solamente conformar con darle información y que la asimilen, sino también en trabajar de alguna forma esa motivación para que mantengan ese nivel de alerta, ¿no? Y además no nos basta hacerlo de una forma única, sino que conviene, al igual que un piloto, digamos, de avión, pues tiene que pasar periódicamente por un simulador de vuelo, pues para demostrar que mantiene esa destreza y ese conocimiento y que se puede enfrentar a determinadas situaciones de estrés, pues de alguna forma tenemos que trabajar con los usuarios también para poner a prueba esos conocimientos y esa concienciación que tiene, pues para que sus empleados, que suelen ser muy numerosos, pues puedan poner marcha, digamos, ese conocimiento y que puedan evitar caer en ese tipo de engaños. Quizás el segundo factor de autenticación no es infalible, o sea, tampoco podemos caer en la tentación de pensar que como tenemos un segundo factor o tenemos un sistema de confianza cero, ya estaremos inmunes a los engaños, ¿no? Así que la tecnología sin duda nos va a ayudar, pero no nos va a hacer infalibles, con lo cual
sigue siendo muy importante entrenar a los usuarios y concienciarles y darles herramientas para que ellos hagan también una parte importante de ese trabajo. Y para hacer todo esto, en realidad es necesario implicar a determinados departamentos de las empresas, porque tenemos que implicar al departamento que mejor conoce a las personas, y es el departamento de personas, o que anteriormente se llamaba de recursos humanos. Tenemos que implicar a aquellos departamentos que trabajan con el riesgo y con los fraudes, tanto internos como externos, que podrían ser con el departamento de compliance, y también, lógicamente, implicar al departamento o las áreas que trabajan con los riesgos de ciberseguridad. Y conjuntamente se puede hacer una aproximación lo más, digamos, completa posible. Y si además lo tratamos de aderezar todo ello con algún tipo de gamificación para hacerlo incluso más divertido e interesante, pues conseguiremos que las personas no solamente se conciencien y reduzcan ese tipo de riesgos, sino que además lo podemos hacer, pues eso, que resulte más entretenido para ellos y por lo tanto que venzan esa resistencia natural a esas formaciones que a priori no entienden, ¿no? Así que ese enfoque multidisciplinar nos va a ayudar muchas veces a que llegar al usuario desde distintos puntos de vista y que entiendan esa implicación para ellos. Bueno, todos los autores en general coinciden en hablar que el entrenamiento constante en concienciar a los empleados de ciberseguridad es uno de los elementos. Por ejemplo, en el caso del fraude del CEO, o en inglés el BEC, el Business Email Compromise, pues nos vamos a encontrar con que alguien que se hace pasar por el CEO o por el director financiero de la compañía contacta con alguien, con un empleado que tiene acceso a información financiera y le va a dar instrucciones a través de un canal que no sería el tradicional o el recomendable, como puede ser el correo interno, etc. Y esas personas, a falta de tener determinadas políticas que seguir, pues se van a encontrar, digamos, obligadas, o se van a pensar que estarán obligadas a seguir, porque es difícil decirle que no, por ejemplo, al CEO de la compañía o a un alto directivo, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que toda la formación y todos los procedimientos que diseñemos no deben ser dirigidos exclusivamente a atacantes externos, sino que también existen los posibles atacantes internos. Y debemos entrenar a las personas en esas posibles técnicas psicológicas que se puedan utilizar en contra de ellos, porque normalmente las personas son más susceptibles de ser engañadas por personas que pertenezcan a la organización frente a personas que no pertenecen a la organización, ¿no? Existen momentos o situaciones en los que las personas somos más vulnerables, no somos, al no ser máquinas, nuestra vulnerabilidad no se mantiene constante, en el caso tampoco de las máquinas porque efectivamente reciben actualizaciones constantes, pero en el caso de las personas tenemos momentos en los que somos más vulnerables. Bien, habrá momentos en los que tenemos una sobrecarga de trabajo o porque tenemos problemas personales, etc. Y por lo tanto, digamos que hay nuevos enfoques en la formación, no deben estar dirigidos a personas que consideremos que tienen una situación permanente, psicológica permanente, sino que puede estar oscilando y por lo tanto tenemos que poder tratar de detectar ese tipo, en la medida de lo posible, ese tipo de situaciones para poder ayudar a esas personas a que no sean más vulnerables de lo que son y que puedan enfrentarse a ese tipo de situaciones. También la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, está en un momento muy incipiente, ¿no? La progresión y evolución que está sufriendo este tipo de tecnologías, donde las máquinas
y el autoaprendizaje de las máquinas es bastante efectivo, probablemente nos haga pensar en un alto grado de sofisticación de los métodos de ataque, ¿no? En realidad nos cuestionamos si vamos a poder ser capaces de desarrollar contramedidas contra esa evolución del machine learning o del deep learning para mantener a los usuarios a salvo. En realidad no lo sabemos porque no sabemos hasta dónde la tecnología va a poder evolucionar y si realmente esa tecnología va a poder ser tan efectiva que, como estamos viendo en algunos casos, se están viendo pues, vídeos donde se suplanta de una forma muy certera o muy convincente, pues a lo mejor un vídeo donde puede aparecer pues, el CEO de la compañía o tu jefe o determinado compañero, ¿no? Donde lo estás viendo hablar en un vídeo y te está pidiendo a ti, ¿no? Se está dirigiendo y eso puede llegar a ser muy convincente y no sabemos si los usuarios van a ser capaces de responder a ese tipo de amenazas o incluso de interactuar, ¿no? Que el software sea capaz de, digamos, mutar o adaptarse a distintas reacciones que tengan los usuarios, ¿no? Que no sea estático, sino que se vuelva muy dinámico y muy orientado a al usuario, ¿no? Que pueda, por ejemplo, investigar los gustos de un usuario y tratar de engañarlo con determinado tipo de engaño, pero si no funciona, tratar de buscar una alternativa, etcétera, y eso puede hacer mucho más complicado, ¿no? O mucho más certero este tipo de ataques. Por lo tanto, está claro que tenemos que dar herramientas, pero no estamos, eh, digamos, exentos de este tipo de ataques. Hoy por hoy, una de las técnicas más efectivas que encontramos es la formación continua y el entrenamiento, es decir, entendido como enfrentarse a situaciones lo más reales posible para medir cuál es la reacción de los usuarios y, por lo tanto, detectando, ¿no? Es decir, ir mezclando pues, el perfilado, la formación, el entrenamiento y hacerlo periódicamente de tal forma que los usuarios tengan ese tipo de herramientas para poder detectar este tipo de ataques.